Hoy estamos llegando al final de la serie sobre las responsabilidades o las autoridades de la Iglesia, ancianos y diáconos, el último sermón de nuestra serie sobre el liderazgo bíblico, y ya he considerado diferentes temas sobre esto, incluyendo lo que aprendimos con el pastor Jake cuando vino hace 2 semanas. Y por supuesto, pareció oportuno cerrar este ciclo, especialmente aquellos que hemos participado en el discipulado los miércoles, el GOT, detenernos un poco a hablar sobre un tema muy importante que son las responsabilidades mutuas del pastor hacia la congregación y de la congregación hacia el pastor. No son temas tan fáciles para hablar de parte de un pastor, pero tampoco son temas que debemos evitar enseñarlos. ¿Por qué necesitamos hablar de este tema? Bueno, obviamente porque está en la Biblia, pero a veces nosotros olvidamos lo que la Biblia enseña claramente, porque tenemos un descuido que con el tiempo abre la puerta a la confusión, o incluso a prácticas que no están en la Biblia y que traen resultados dolorosos para la vida de la Iglesia y para las personas. El libro de Hebreos, donde encontramos estos 2 versículos tan importantes y tan didácticos y directos para este tema. El libro de Hebreos fue escrito a hebreos, principalmente hebreos, judíos, que se habían convertido y habían dejado de seguir la ley de Moisés y habían abrazado el Evangelio, habían dejado el antiguo pacto, las ceremonias y todas las leyes para confiar en la obra de Cristo. Pero algunos de ellos, y por supuesto, estaban sufriendo persecución y algunos estaban tentados a abandonar la fe. Obviamente sabemos que la salvación no se pierde, pero también la perseverancia es una indicación de que una persona ha sido transformada por el Evangelio. Así que el autor de Hebreos les escribe mostrándoles que Cristo es superior a todo lo que ellos imaginan, superior a la ley de Moisés, superior a los ángeles, superior a Aarón, superior a los sacrificios, superior a Josué, superior a todas las leyes, superior al tabernáculo. Cristo es superior en todo. Él está sentado a la diestra de Dios. Él ha sido victorioso, ha resucitado, y Él es aquel a quien Dios ha señalado como el primogénito, el primero de todo. Pero al llegar al final de la carta, como en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, tanto universales como dirigidas a iglesias o también a personas, como es el caso de Filemón, el caso de Tito, de Timoteo, hay exhortaciones finales. Cuando hablamos de exhortaciones no estamos hablando de retos, sino de ánimo a las personas que están recibiendo. Y estas son exhortaciones que contienen en la carta a los Hebreos, a partir del capítulo 13, que contienen elementos prácticos, muy prácticos para la vida cristiana. Si uno, no vamos a usar el tiempo, pero si uno empieza viendo desde el versículo 1, dice permanezca el amor fraternal, y a partir de allí empieza a hablar cuestiones prácticas a los cristianos que vivan su vida y están en este contexto de mantener el amor fraternal, de no olvidar la hospitalidad, de acordarse de los presos, de cuidar el matrimonio, de no ser avaros, de confiar que Dios les va a proveer, todos estos principios. Y luego en versículo 7 habla de los pastores, y entre el versículo 7 y 17 que habla de los pastores, el escritor habla de Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, y en ese sándwich, por así decirlo, habla del cuidado de las falsas doctrinas, pero lo hace en medio del contexto anterior y posterior de los pastores que les hablaron y los pastores que ahora les hablan la palabra de Dios. En solo 2 versículos relacionados con este contexto, el autor de Hebreos aborda el tema de los pastores y de la congregación, de cómo ellos deben conducirse. Ahora bien, Hebreos no es una epístola pastoral, no es una carta pastoral.
Si nosotros queremos saber más sobre el pastor, su conducta y todo eso lo hemos visto en 1 Timoteo, también en 2 Timoteo, en Tito y parte también en la primera carta de Pedro. Sin embargo, lo que tenemos aquí puntualmente en versículos 7 y versículo 17 es lo que esta gente y cada uno de nosotros necesitamos saber como responsabilidades principales, primordiales y básicas de un pastor para con su congregación y de la congregación para su pastor. Se da por sentado que estos pastores cumplían con los requisitos que Pablo enseña en 1 Timoteo capítulo 3. Así que teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo uno apunta al pasado, a mirar al pasado, y otro al presente, pero juntos conforman un conjunto de verdades que iluminan cómo debe ser, de acuerdo a la palabra de Dios, la relación entre los pastores y miembros de la iglesia. Quiero mencionar esto, que cada vez que encontramos la palabra ancianos, pastores, especialmente ancianos, en el Nuevo Testamento lo encontramos en forma plural. Así que la iglesia en Roca tiene un pastor, pero vamos a imaginarnos que hay varios pastores, porque este es el modelo del Nuevo Testamento y esto es lo que nosotros quisiéramos aquí en Roca, como en cada iglesia, que haya una pluralidad de pastores. Una pluralidad y también una paridad. Eso significa que no hay uno mejor que otro, uno más grande o más importante que el otro. De diferentes funciones pueden ser que algunos se dediquen más a la enseñanza que otros, pero hay una paridad. Y es importante porque esto mantiene el equilibrio. Pero cuando escribe el autor de Hebreos, habla de pastores. Versículo 7, versículo 17, y el saludo es a los pastores en versículo 24. Es importante eso, así que miremoslo de esa forma porque eso es lo que deseamos entender. Así que vamos a ver primero las responsabilidades pastorales, tanto en el versículo 7 y en el versículo 17, y luego las responsabilidades de la congregación también en ambos versículos. ¿Cuál es la primer responsabilidad de los pastores para con la iglesia? Versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Este es el primero de los dos aspectos en este versículo que tienen que reconocerse. Es la tarea por excelencia de los pastores, es hablar la palabra de Dios. Y en el contexto de Hebreos esto incluye la predicación del Evangelio, capítulo 2, versículo 3, la palabra de Dios, el Evangelio, que fue primeramente anunciado por el Señor. Los pastores son los responsables de hablar la palabra de Dios y predicar el Evangelio. La responsabilidad del pastor es alimentar al rebaño. Recién acabamos de leer en 2 Timoteo capítulo 1, cuando Pablo está mencionándole a Timoteo su llamado, le dice que él fue puesto por predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Coloca el predicador por encima del apostolado. Eso significa que Pablo estaba reconociendo que su rol principal, porque el apóstol es un título de autoridad, pero su rol es el rol de un predicador. Pablo era un predicador del Evangelio, un anunciador del mensaje del Evangelio y también de la vida cristiana. Y es por eso que él coloca este rol primero. A los ancianos de Éfeso les recordó que durante 3 años no cesó de amonestarles a cada uno de ellos. Cuando Jesús restauró a Pedro en Juan capítulo 21, ¿recuerdan? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Luego le escribe la carta en 1 de Pedro y en capítulo 5 dice: a los ancianos, y yo también anciano con ustedes, tienen que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Tienen que apacentarla. Y la palabra apacentar es la palabra griega poimano, de donde viene también la palabra. Los mayordomos están para cuidar y darles el alimento que necesitan. A Tito le dice en capítulo 2, versículo 1, tenés que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina.
La exhortación de Pablo a Timoteo para esto es que tiene que ser diligente. 2:15, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Tiene que tener diligencia en usar bien la palabra de verdad. Esa es la palabra que significa cortar por la línea, trazar bien. Eso significa que para entender el significado del texto y para darle una alimentación adecuada, el pastor debe estudiar las Escrituras. Y me gusta porque Hebreos 13:7 dice que tienen que acordarse de los pastores que les hablaron la palabra de Dios, no acerca de la palabra de Dios, sino la palabra de Dios. Y para hablar la palabra de Dios, uno tiene que entender el sentido del texto. No tiene que saber griego ni hebreo, pero puede consultar, pero tiene que entender cuál es el sentido primario del autor al dirigirse a la gente. Ese es el mensaje de Dios. Los pastores tienen que hacer oír la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No acerca de la palabra de Dios, sino la palabra de Dios. Que las personas puedan señalar en la Escritura y decir, esto es lo que significa el texto y fui alimentado por este texto y ese es el significado del texto. La gente tiene que acordarse de los pastores porque les enseñaron la palabra de Dios, les hicieron entender las Escrituras y fueron alimentados con las Escrituras. Ese es el rol principal y como decía el pastor MacArthur, el pastor debe ser un teólogo, alguien que enseña a la gente. No nos confundamos, los pastores, su rol principal no es crear o tener nuevas ideas o nuevas actividades o merenderos o ayudas sociales o un montón de estas cosas que no son malas en sí mismas, pero no es la responsabilidad primaria del pastor, de los pastores, es enseñar la palabra de Dios, no solamente desde el púlpito, sino también en forma privada, mostrar en las Escrituras para que la gente pueda crecer y pueda poner en práctica. La segunda responsabilidad de los pastores para con la iglesia es que deben ser ejemplos de conducta. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y por lo tanto, para imitar la fe, que en este caso es fidelidad, es lo que significa la palabra, los pastores deben conducirse. Y este es el segundo aspecto del reconocimiento. El primero es que hablan la palabra de Dios y el segundo es recordar que ellos tienen una conducta que puede ser imitada. La palabra conducirse, que tenemos allí, la palabra conducta, es una palabra que aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. De esas 13 veces, 8 veces se usan como conducta y 5 veces se usan como forma de vida. Así que lo que está diciendo aquí es que la forma de vida establece la conducta del pastor y que tiene que ser observada. Los pastores son responsables por su forma de vida. Son responsables por dar un ejemplo con su vida que pueda ser imitado. Un ejemplo de vida que refleje fidelidad al Señor, que es lo que enseña el texto. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, él era un hombre joven, no tiene que ver con la personalidad. Sabemos probablemente que Pablo era un hombre con un temperamento fuerte, un temperamento realmente de mucho valor y que Timoteo probablemente no lo era, por lo menos así es lo que los entendidos en la historia de Timoteo, que él era un hombre quizá un poco tímido. Sin embargo, ambos estaban en el ministerio, pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice así en capítulo 4, versículo 11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, estilo de vida, te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. No es salvación de pecados, por supuesto, es salvación de peligros y de complicaciones en la vida cristiana. Pero allí está Pablo escribiéndole esto. Tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la manera de vivir de Timoteo. Es necesario, la conducta de los pastores tiene que ser una conducta digna de imitar, digna de emular. Le dice a Tito también, en otro sentido, que la conducta que Tito llevara sería una conducta que traería reproche o haría callar a las personas, o realmente sería un ejemplo, o traería reproche a la vida cristiana. Dice a Tito en 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa es la responsabilidad. Tiene que ser una buena conducta. Pablo animó a los filipenses a imitarle a él porque él estaba imitando a Cristo, pero también les animó a que observaran a otros que miraban a Pablo y que se conducían de esta forma. Y les dice en capítulo 3 estas palabras. Hermanos, sed imitadores de mí, 3:17, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, esto es algo que se contagiaba. La conducta se contagia. La vida se contagia, una vida fiel, una vida piadosa. No solamente en el fruto del Evangelio, por supuesto, sino también en aspectos prácticos. Pablo era alguien digno de imitar. Nosotros también debemos hacer esto. Le dice a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 3:8, ni comimos el pan de balde, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Ese era el propósito. Entró en Asia y les dice a los ancianos de Éfeso, lo vimos el domingo pasado, ustedes saben cómo yo me conduje entre ustedes desde el primer día que entré en Asia. Han visto esto, les escribe a los tesalonicenses, saben cómo vivimos. Tienen que ser los pastores no solamente a hablar la palabra de Dios, pero también tienen la responsabilidad de ejemplificar a la congregación la conducta fiel. El escriba Esdras en el Antiguo Testamento es un buen ejemplo también porque él fue ejemplo antes de ser maestro. Ejemplificó con su vida lo que iba a enseñar. Y eso es lo que nosotros queremos. No queremos uno que escriba con la mano, como decimos, y borre con el codo. ¿Cuál es la tercera responsabilidad de los pastores para con sus congregaciones? Es velar por las almas, y eso ya está en versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esta responsabilidad pastoral está asociada a la importancia de enseñar y saber qué enseñar, no solo en el púlpito, sino fuera del púlpito. Esto es velar. Y la palabra velar es una palabra en el idioma original, es una palabra compuesta que significa no duerme. Y nosotros entendemos eso porque hablamos de alguien que está en vela o velando, no está durmiendo. Y esta es la idea porque los pastores, como los pastores en Belén, cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús, estaban mirando por sus rebaños, estaban despiertos, estaban velando. Esto significa los pastores tienen que tener una visión de las ovejas, estar atentos a las ovejas. Pero los pastores de las iglesias, cuando están atentos, tienen que estar atentos no a lo físico, tienen que estar atentos al alma.
donde velar está asociado con el anunciar. Por eso sabemos de que velar tiene que ver con anunciar. No es solamente observar, sino que decir algo. El atalaya estaba en un lugar más alto y dice, el atalaya tenés que anunciar y yo le voy a pedir cuenta si viene alguien y no anuncia, no da voz de anuncio que hay un problema. Yo le voy a pedir cuenta. Las personas van a morir por su pecado, pero yo le voy a pedir cuenta de la sangre a ese atalaya. Por eso el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, cuando dice que está limpio de la sangre de todos, está asociado cuando dice, yo no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Entonces el velar está asociado con anunciar. Un pastor está velando por las almas de las personas cuando está enseñando la palabra de Dios. A veces no necesariamente puede saber todas las cosas, pero pide la dirección de Dios para enseñar lo que debe enseñar y confía que Dios va a usar esa enseñanza. Si empieza el libro de Efesios, si va a predicar sobre Proverbios, confía que Dios va a usar su palabra, como cantamos hoy, que Dios use su palabra. Finalmente es Dios quien hace esto. Pero los pastores están velando y la mejor forma de velar es seguir enseñando las Escrituras, no acerca de las Escrituras. No mensajes motivacionales, sino que pueda abrirse la Biblia y que las personas puedan mirar con sus ojos que el pastor está enseñando el texto, que está tomando las frases de la Escritura y está explicando eso, como en este momento. Eso es velar por las almas. Que las personas no se vayan a su casa con ignorancia de lo que significa el texto. Muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos pastores que les interesan los números y los números hablan de cantidad de personas y no está mal, no está mal y deseamos ver más personas que escuchan el Evangelio y que están presentes, pero hay personas que solo les importan los números y las estadísticas. Bueno, lo que debe importar a los pastores es el estado del alma de esos cuerpos, la condición espiritual de las ovejas, cómo están. Y les aseguro que se necesitan más pastores cada vez que la iglesia crece en números, porque no es posible hacerlo solo, no es posible. ¿Cómo sabemos que un pastor está velando genuinamente por las almas de las ovejas? Y voy a darles un ejemplo. Pensemos en cómo reconocemos a una persona que administra bien su dinero. Sabemos que es responsable porque planifica con cuidado. Diego me escribió el otro día y me dice, me gusta cerrar bien porque empieza el mes, quiero tener en orden, porque uno está planificando los gastos que hicimos para la conferencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona planifica con cuidado, ahorra, ¿para qué? Para cubrir los gastos que va a tener, los servicios, teléfono, gas, luz, lo que sea, y lleva un registro detallado de esos compromisos financieros, consciente de que va a tener que rendir cuenta ante las empresas que le están dando el servicio. Y de manera similar, un pastor que vela genuinamente por las almas de su grey, lo demuestra con un cuidado intencional y diligente. Sabe que va a tener que rendir cuentas a Dios por su labor y por eso su compromiso se refleja en acciones visibles. Predica fielmente la palabra de Dios, acompaña a su congregación en sus necesidades, los guía con amor hacia la madurez espiritual, los exhorta, les aconseja, llama la atención con cariño, pregunta cómo están, acompaña en diferentes necesidades. Este cuidado evidencia la responsabilidad ante Dios y su amor por la iglesia. Es decir, la analogía del dinero ilustra cómo la responsabilidad se manifiesta en acciones concretas y visibles. Y ustedes deben esperar eso, en este caso de mí, pero de pastores que Dios dé. Ustedes deben esperar que yo pregunte, porque voy a rendir cuentas por ustedes. El apóstol Pablo, este es un texto precioso, dice a los corintios que él se gastó
se gastó, se vació, dice 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Esta es una expresión de un siervo de Cristo, pero luego da la razón de esto. Por amor a vuestras almas. Me gasto y me vacío por amor a vuestras almas. No estoy esperando recibir nada. No estoy esperando dinero a cambio. No estoy esperando palmadas. Yo lo hago por amor a sus almas. Esta es la clase de pastores que necesitan la congregación. Se gastan, usan su tiempo, se preocupan por amor, no por querer recibir algo de la congregación. Y por supuesto necesitan crecer siempre en estas áreas. Pero este es el ejemplo del apóstol Pablo. Y ahora vamos a ver las responsabilidades de la congregación para con sus pastores. Las responsabilidades de la congregación para con sus pastores. En primer lugar, la congregación debe recordar y valorar a sus pastores. Como mencioné al principio, este es un aspecto del pasado. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Evidentemente ya no estaban. Algunos probablemente habían muerto, quizás martirizados, pero les dice, ustedes tienen que acordarse de esos pastores. Recuerden esto, que las personas que son llamados al pastorado, o a ser ancianos, u obispos, son intercambiables. Recuerden que son personas que tienen anhelo y desean el obispado, pero esa frase de 1 Timoteo 3 no es una frase de codicia, porque las personas que anhelaban y deseaban el ministerio sabían que se ponían al frente de una congregación y que serían los primeros en sufrir el martirio. Así que cuando está diciendo que se acuerden de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, no está pidiendo que se acuerden de cualquier persona, sino de personas que murieron por la causa del Evangelio. Y quizás se refiere a algunos apóstoles, no lo sabemos, porque es una carta universal a todos los judíos. Pero el punto es que los efectos de la palabra enseñada no solamente les debió activar su fe. Los efectos de la palabra enseñada no solamente activa su fe, sino también tiene que activar su memoria. Tiene que activar su memoria. El recuerdo no es para hacerle un monumento o evocar al pastor o decir qué tal tremendo este pastor. No tiene nada que ver con eso. El recuerdo es para que ellos hagan memoria de cuántas cosas se les enseñaron que afectaron sus vidas y que ellos vivían una conducta que era acorde a lo que enseñaban y que por lo tanto podemos imitar la fe de ellos y la fidelidad de ellos y caminar como ellos caminaban. Es un estímulo para la vida cristiana. El recuerdo es eso. El recuerdo tiene el propósito de generar un estímulo en la vida cristiana. Dice el texto, imitad su fe. Está bien que nosotros imitemos la fidelidad, esa es la idea de la palabra fe ahí. La fidelidad, y a veces la fidelidad se ve en actos, en acciones prácticas. Yo tengo una sola cosa que puedo decir con confianza a cada uno de ustedes que tienen que imitar, y es que deben leer su Biblia, porque yo leo mi Biblia cada día y no descuido la lectura de la palabra de Dios. Y puedo ponerme como ejemplo sin ningún tipo de cargo de conciencia. Pero yo les animo a imitar esta fidelidad, porque es importante para sus vidas. Y tantas otras cosas que yo he imitado de otros pastores y de otras personas, porque en sus vidas ha dado resultados, me ha animado y no me ha ayudado a tenerle siempre como un monumento allí, sino que me ha animado a hacer algo igual o similar, que yo puedo después transmitir a otros. Entonces,
Recordar a sus pastores era una de estas cosas que les ayudaría a caminar en perseverancia. Tenemos que recordar y tenemos que no sabemos qué edad tenemos, lo que nos acordamos de eso. Pero hacer una representación de lo que está viendo. Y esta es la idea, no es muy complicado. Imitar la fidelidad, ese es ser buen observador. Imitar, en definitiva, a Cristo. Porque si lo que es digno de imitar es el resultado de la comunión con Cristo, estamos en definitiva imitando al Señor Jesucristo. Ser buenos imitadores. ¿Por qué es bueno imitar la fidelidad? Porque esto es realmente el gozo de cualquier pastor. Este es el gozo de cualquier pastor. Créanme. Tercera de Juan. No lo busquen si no quieren. Escúchenlo, es muy cortito. Tercera de Juan dice: no tengo yo mayor amor que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es muy simple el texto. Y el uso de las palabras es muy práctico para que nosotros pensemos. Yo creo que aquí hay padres que no hay más gozo y tranquilidad que cuando saben que sus hijos están haciendo las cosas bien, que no están en cualquier lado, que saben dónde están, que no se van a meter en el lío. Hay una tranquilidad. Yo estoy re tranquilo cuando sé dónde están mis hijos, si están en la casa de él, me llamó, me dijo, ¿verdad? Es así. Bueno, lo mismo en la vida cristiana. Lo mismo para los pastores. Juan dijo: yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y les digo, hermanos, yo no lo dije esta mañana en Regina, pero lo digo ahora. Si yo les escribo un texto: ¿cómo estás? No te vimos el domingo. No es para pasar lista, no es para hacer un chequeo. Es porque me preocupa saber qué le pasó. Quizás está enfermo, pero quizás pasó otra cosa. Quizás la persona estaba desanimada. Quizás estaba en un momento donde necesitaba que alguien le preguntara: ¿por qué no vino? Esa es la razón. No pasamos lista, pero nos importa la vida espiritual. Es un peso, y escuchen, el gozo más dulce que entra en la vida de un pastor comprometido con las cosas de Dios o enseñando las Escrituras es cuando ve a alguien andar en la verdad y dar fruto. Eso es hermoso. Cuando lo ve hasta un estado de WhatsApp con algo, se da cuenta que ha estado leyendo. Es un gozo saber que en una conversación o en algún momento expresa lo que estoy aprendiendo, o recibe un mensaje o ve que está caminando. No está pensando que es intachable, pero que lo ve caminar en su fe, que avanza, que está leyendo algo, que está creciendo. Es muy dulce. Es muy alentador eso para un pastor. Y la tragedia de todas las tragedias en la vida del hombre de Dios es cuando ve a esas mismas personas en quienes invirtió su vida, invirtió horas, invirtió visitas, estudios bíblicos. Ni hablamos de fotocopias y de todo, pero invirtió tiempo, horas, meses en charlas que no andan en la verdad, que se desvían. Eso duele, y duele más que cualquier cosa. Duele más que cualquier cosa. Duele más que cuando se te rompe el auto. Duele ver que las personas no caminan con Cristo. Mi esposa no está ahora, pero me dice muchas veces cuando ve desvíos o ve conductas, me dice: ¿qué es lo que no entienden? Ella no es pastor, me dice: ¿qué es lo que no entienden? Pero ¿qué es lo que no entienden de la vida cristiana? Es tan simple caminar con Cristo. Y a veces me da esas lecciones y me anima. Los pastores somos como enfermeros, con pacientes en terapia intensiva. Cuidamos de sus almas. Y finalmente, la anteúltima responsabilidad
de la iglesia para con sus pastores es obedecer y sujetarse. Bueno, estos términos son términos preciosos cuando nosotros pensamos en nuestra relación con Dios, porque yo quiero obedecer a Dios y quiero sujetarme a Dios. Y cuando decimos esto, somos los santos más grandes que hay. Somos personas que obedecemos a Dios y nos sujetamos a Dios, pero lo ponemos la pelota al piso y hablamos al mismo nivel. Obedecer y sujetarse a un ser humano, que en este caso es lo que está diciendo, ya no pinta muy bien. Y este es uno de los aspectos más mal entendidos y por eso yo quiero dedicarle este momento para enseñarlo. ¿Qué significa realmente cuando se refiere a obedecer y sujetarse? ¿Y por qué hay una reacción o hay una incomodidad interna? Porque nosotros naturalmente queremos vivir en forma autónoma. No nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos den órdenes. Y eso pasa desde Génesis capítulo 3. No hagan caso a lo que Dios dice. Ustedes tienen que ser dioses. Y todos llevamos eso. Y los pastores también lo tienen. Y los creyentes también lo tienen. Y la iglesia también lo tiene. Pero gracias a Dios por un nuevo nacimiento. Gracias a Dios por el Evangelio, que nos ha dado salvación y ha dado el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos permite leer las Escrituras que Él inspiró y entender lo que está diciendo y saber que estamos en la misma página y que no estamos haciendo un truco y que no estamos forzando las Escrituras, sino que estamos entendiendo. Así que tenemos que entender que la iglesia no es autónoma. En la iglesia los miembros no son autónomos, son miembros. Mis manos, mis dedos se mueven en forma individual, mi cabeza no se mueve con mis manos, pero no es autónoma. Mis pies no son autónomos, mis ojos no son autónomos, funcionamos en un cuerpo y así es la iglesia de Cristo. Lo enseña Efesios 4, los miembros se ayudan mutuamente, lo enseña 1 Corintios 12, ese es el cuerpo y en ese cuerpo que no es autónomo, que depende de la cabeza, Dios puso pastores. Y los pastores gobiernan y cuando lo hacen bíblicamente se requiere que la iglesia obedezca y que la iglesia se sujete. El punto es que la autoridad que se refiere aquí en las Escrituras a los hombres es una autoridad delegada. Eso es lo que vemos a través de la Escritura. Dios a Moisés, Dios a los profetas, Dios a los reyes. Es una autoridad delegada. A los apóstoles, delegada. Nadie tiene una autoridad intrínseca de por sí, ese es el Señor Jesucristo únicamente. Pero los pastores tienen una autoridad delegada. Y tal como una autoridad delegada, como es la autoridad pública, hay que sujetarse porque el que se resiste a eso, se resiste a Dios. Ahora, para ayudarnos a tragar la píldora, les voy a decir que la palabra obedecer en el libro de Hebreos aparece varias veces, pero una vez traducida con la palabra obedecer, en Hechos 13. En el resto de la carta, en Hechos 13, 17, pero en el resto de la carta, la palabra griega es igual en todos, pero aquí solamente aparece como obedecer. En el resto de la carta aparece de otra forma. Escuchen, en Hebreos 2.13 aparece como confiar. En 6.9 aparece como ser persuadidos. En 11.13 aparece como creyendo. Y en 13.18 aparece como confianza. Y solamente en 13.17 aparece como obedecer. ¿Saben qué me dice eso? Que obedecer es confiar. Eso es. Obedecer es confiar. Hechos nos dice que los sacerdotes obedecían a la fe, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer es confiar. Obedecer es confiar. Cuando el papá le dice al hijo, tírate en la pileta, tírate que yo te agarro, le está dando una orden y tiene que obedecerla, pero lo que espera en ese momento es que confíe en su papá. Confía en lo que te estoy diciendo. Obedece a tu papá. Haceme caso. Yo sé lo que te digo. Eso es confianza que resistimos muchas veces. Entonces, por esa razón, el término obedecer tiene una conexión muy definida con la enseñanza, porque el pastor enseña y se espera que la gente confíe en lo que el pastor está enseñando y haga caso a lo que el pastor está enseñando.
Sería más fácil evitar estos morir a veces. Y creemos que tuvo un momento de bendición también, como seguramente fue. Pero observamos mucha tristeza, había quejas de parte de Moisés por causa del pueblo. También lo encontramos en Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, le dice: yo tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. A los corintios, ¿cuántas cosas les dice a los corintios? Estaba amargadísimo, estaba triste, realmente era como si un fracaso en la vida de Pablo, la iglesia de los corintios. Pero también tenía gozo. A los tesalonicenses era una iglesia ejemplar. A los filipenses, básicamente le dice: Evodio y Sinti, que ustedes tienen que solucionar el problema, porque lo demás, ustedes me causan tanto gozo, me han ayudado en la cárcel, Pablo tenía gozo con los filipenses. Es posible causar gozo, no era pesado ministrarles a ellos. Y esta es la idea que nosotros tenemos en este texto. La iglesia debe velar por la obediencia y la sujeción a los pastores también para que puedan ministrar con gozo. La palabra sujetarse tiene conexión con la autoridad. La palabra obediencia tiene que ver con la confianza, pero la palabra sujetarse tiene que ver con la autoridad. Y cuando los pastores enseñan la palabra de Dios, están predicando fielmente y la iglesia está siendo bendecida y los pastores toman decisiones, lo que tiene que hacer la iglesia es sujetarse a eso. Tiene que sujetarse, tiene que confiar que esa es la guía de Dios para su iglesia. Es lo que está diciendo. Y esto es parte del reconocimiento para los pastores. Imagínense una iglesia donde la inclinación siempre es recordarle a su pastor los mensajes que escucha en YouTube. No escuchaste el mensaje de fulano de tal en YouTube, no escuchaste a Sugel, no lo escuché, yo lo escuché esto, pero nunca escucha nunca hay mención de lo que predica su pastor. Y acá habla de vuestros pastores y vuestras almas. Y con esto no estoy diciendo que me tienen que venir no estamos hablando de eso, estoy enseñando la Escritura, esta es la parte más incómoda. Pero la realidad es que si Dios bendice tu vida, porque soy el único pastor enseñando, pero si hubieran más pastores y Dios bendice tu vida, cada vez que alguien enseña la Escritura, es de ánimo saber que Dios está usando la palabra en tu vida. Te anima el corazón de que Dios ha hablado a tu vida, que Dios te ha animado. Y no solamente por otro que viste en YouTube, sino por lo que aprendiste de la palabra de Dios. Los pastores llevan la carga ministerial y tienen que ser diligentes en enseñar, tienen que ser ejemplo, tienen que perseverar, tienen que soportar pruebas. Pero cuando estas pruebas se hacen una carga, los pastores tienen mucho dolor de estómago, tienen úlceras, no duermen. Créanme que no duermen. Tienen momentos difíciles y surgen quejas. Nosotros lo pasamos en nuestra iglesia en Villa Regina. Fue muy duro, fue muy difícil durante muchos años. Pero los pastores tienen que continuar. ¿Y saben quién sale perdiendo cuando el pastor se queja? La iglesia. No les es provechoso, porque finalmente el pastor puede tener un problema de salud y puede tener un problema amargado, pero realmente va a tener que dar cuenta. Si enseñaron la palabra de Dios, va a tener que dar cuenta delante de Dios. Mirá cómo trataste a tu pastor. Mirá lo que generaste en tu pastor. Quejas porque nunca hiciste caso, porque siempre tenías un problema para obedecer, siempre tenías una falta, siempre era mejor quedarte en tu casa, siempre era mejor elegir qué domingo ibas, siempre era mejor decidir otra cosa, lo que sea. MacArthur dijo que los miembros del cuerpo estén en constante rebeldía es por lo tanto una fuente de profundo dolor para sus pastores y ancianos, pero también significa despreciar sus propias bendiciones. No solo impide que recibas la instrucción de tu corazón, lo cual resulta en esterilidad espiritual, sino que además absorbe todo tu celo por la vida cristiana. En realidad, te estás haciendo un auto-boicot. Te auto-boicoteas.
porque no afectás a nadie más sino tu propia vida. Es más, piensen en la relación de Dios en Isaías capítulo 1. Crié hijos en la tierra, pero ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra mí. El asno conoce a su dueño y el buey, el pesebre, su señor, pero mi pueblo no me conoce. Dios tiene quejas cuando el pueblo no obedece. Y finalmente quiero que leamos fuera de Hebreos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 13 y 14. Es un precioso texto para finalizar que va de acuerdo con esto. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Escuchen, no van a encontrar ningún texto en el Nuevo Testamento que dice no hables contra el ungido de Dios. No van a encontrar nada de eso. Van a encontrar estos textos. Ténganlos en estima, ténganlos en amor por causa de su obra. Reconozcan a los que presiden el Señor. Pero ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Y eso es como nosotros debemos